Entonces continuamos ahora con calcio. El 99% de este ion se encuentra en el hueso. El calcio sérico normal es de 12 miligramos por decilitro, 5 miliequivalentes por litro, y está unido a las proteínas plasmáticas en el 40%. El resto está en forma libre o no ionizada. Y el calcio libre es necesario en la circulación sanguínea para la contracción normal del músculo esquelético y cardíaco y para la función nerviosa. El 30% al 80% del calcio ingerido se absorbe por transporte activo en el intestino delgado y su absorción es facilitada por la vitamina D, la lactosa y las proteínas, y es inhibida por la presencia de fosfatos y oxalatos, ya que al unirse al calcio forman sales insolubles no absorbibles. El metabolismo de este ion está controlado por la paratormona, la calcitonina, los glucocorticoides, adrenales y la hormona de crecimiento. Las causas de hipocalcemia son múltiples dependiendo de su relación con la paratormona, como el hipoparatiroidismo, hipomagnesemia, hipocalcemia neonatal, quemaduras, sepsis, pancreatitis, tiroidectomía, paratiroidectomía, uso de cimetidina, cisplatino o con la vitamina D, insuficiencia renal, deficiencia de vitamina D en la dieta, hepatopatía, rhabdomiólisis, uso de difenilhidantoína, fenobarbital y aminoglucósidos, y su quelación, hiperfosfatemia iatrogénica o por quimioterapia, embolia grasa, cáncer, uso de medicamentos como citrato, heparina, teofilina, diuréticos de asa, glucocorticoides, etc. La determinación de niveles menores de 8 miligramos por decilitro se denomina hipocalcemia y se manifiesta por hipertonía muscular y tendinosa, por aumento de la irritabilidad neuromuscular, de acuerdo con el grado de depresión, llegándose a presentar tetano, que se caracteriza por la presencia de fasciculaciones, contracciones tónicas musculares, parestesias, espasmo carpoperal, signo de Choksek y Truseau y espasmo laringotraqueal. El EKG muestra bradicardia sinusal, alargamiento del QT a extensa del segmento ST. El manejo de estos casos consiste en administrar gluconato de calcio al 10%. Cada mililitro contiene 10 miligramos de calcio, a dosis de 100 a 200 miligramos por kilogramo por dosis, como tratamiento de corrección, seguido de dosis de 50 a 100 miligramos por kilogramo por día, como terapia de mantenimiento hasta su recuperación clínica, laboratorial y electrocardiográfica. La hipercalcemia es una entidad rara, cuyas causas frecuentemente son la inmovilización prolongada por fracturas, la osteoporosis primaria, la absorción exagerada de calcio por enfermedades como el feocromocitoma, la sarcoidosis, la intoxicación por vitamina A o D, etc. Clínicamente se manifiesta por poliuria, polidipsia, en ocasiones anorexia, náuseas, vómitos y constipación intestinal. El laboratorio informa de un calcio sérico por arriba de 10 miligramos por decilitro y el EKG muestra un QT alargado y aplanamiento de la onda T. En forma tardía puede presentarse depósitos de calcio en los pulmones, riñones, corazón, etc. El manejo de la hipercalcemia estriba en corregir la causa primaria y favorecer la calciuresis. En casos crónicos, los glucocorticoides son seguros para inhibir la actividad osteoclástica y la absorción del calcio en el intestino. El cloro, los cloruros constituyen los aniones plasmáticos más abundantes, contando con cifras entre 100 a 105 milicovalentes por litro en el plasma humano. La vía de eliminación principal es el riñón, siguiendo los mismos mecanismos que para el sodio. Los cloruros también tienen importancia porque permiten la detección de una cantidad normal de aniones y cationes no detectables a través de la conocida brecha aniónica, anion gap, ya que esta se aprecia aumentada cuando hay daño renal por incremento en la concentración de fosfatos y sulfatos. En la cetoacidosis diabética, en la acidosis láctica, en el coma hiperosmolar no cetóxico y en las alteraciones por aminoácidos no detectables o identificables, por aplicación de grandes cantidades de penicilina, carbenicilina, alcohol etílico, metanol y salicilatos, su disminución se presenta en el síndrome nefrótico, en gestión de litio y en el mieloma. También permite la detección de errores de laboratorio, como las falsas hipernatremias y valores bajos de bicarbonato.
El magnesio, bueno, este catión se encuentra predominante en los huesos, un 60%. Sus niveles séricos normales son de 1.5 a 1.8 miliequivalentes por litro. Se obtiene de la ingesta de vegetales verdes, se absorbe en el tracto gastrointestinal por un mecanismo similar al del calcio. Un tercio de él se encuentra unido a las proteínas y al bicarbonato. Dos tercios se encuentran en forma iónica. Se elimina a través del riñón y tiene una importante función catalizadora sobre diversos sistemas enzimáticos intracelulares y participa en la conducción neuromuscular. Su deficiencia se presenta por descuido en el aporte de la nutrición parenteral, en desnutridos crónicos, empleo de laxantes, fístulas y resecciones intestinales, nefritis, nefrocalcinosis, uso de diuréticos, quimioterapéuticos, alcohol, anfotericina B, derivación cardiopulmonar, etc. Sus manifestaciones clínicas son difíciles de diferenciar de las causadas por hipocalcemia, manifestada básicamente por irritabilidad neuromuscular, y en el EKG, depresión del segmento ST y la onda T invertida. Esta alteración se corrige adecuadamente con pequeñas dosis de sulfato de magnesio al 10%, ya que sus requerimientos diarios son escasos. 0.3 a 0.4 milivalentes por kilogramo por día. La hipermagnesemia está condicionada por la presencia de cetoacidosis diabética o insuficiencia suprarrenal crónica. Se manifiesta por hiporreflexia miotáctica, debilidad muscular, estado de coma, bradicardia, extrasístoles, hipotensión arterial y paro cardíaco. El EKG muestra un intervalo PR aumentado, un segmento QTA amplio y ondas T altas. El manejo de elección de esta alteración es la diálisis peritoneal o hemodiálisis y el uso de medidas de soporte vital. En el equilibrio ácido-base, la concentración de iones de hidrógeno determina la actividad del pH de una solución hacia la alcalinidad o hacia la acidez. Hablar de acidez es hablar de un mayor número de iones hidrógeno y de alcalinidad de un menor número de estos. La sangre normal tiene un pH que varía de 7.35 a 7.45. Cifras menores de 7.35 son indicativas de acidemia y valores por arriba de 7.45 señalan alcalemia. Los iones de hidrógeno proceden de la dieta normal del metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Debido a lo impráctico de su determinación en 1000 equivalentes por litro, se adoptó el término de pH, que se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, y matemáticamente se expresa de la siguiente manera. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Si la concentración media de iones de hidrógeno en el plasma es de 0.0000398 equivalentes por litro, entonces la ecuación queda así. pH es igual a menos logaritmo de 3.98 por 10 a la menos 8, o pH es igual a menos logaritmo de 3.98 menos el logaritmo de 10 elevado a 8. Como el logaritmo de 3.98 es igual a 0.60 y el logaritmo de 10 a la menos 8 es igual a 8, entonces la fórmula pues queda de la siguiente manera. pH es igual a 8 menos 0.60, o sea 7.4, que es el término medio normal de pH sanguíneo humano. Como se observa, los límites de normalidad son muy estrechos y este balance está establecido por varios sistemas amortiguadores que se oponen al cambio del pH de la sangre, y los más importantes vienen a ser, bueno, el primero y más importante, el llamado sistema bicarbonato ácido carbónico, un ácido débil y su sal, cuya proporción en la sangre es de aproximadamente 20 a 1, ya que al suelo normal hay 20 moles de bicarbonato por cada mol de ácido carbónico no disociado. Las cuatro posibles variaciones de esta relación puede ser, primero, puede aumentar el bicarbonato en relación con el ácido carbónico, lo que eleva el pH, alteración conocida como alcalosis metabólica, que se presenta en situaciones como aquellas en las que hay vómitos persistentes. Segundo, puede disminuir el bicarbonato en relación con el ácido carbónico y por lo tanto el pH descenderá, lo que forma la acidosis metabólica, que se presenta como complicación de los cuadros de deshidratación por múltiples causas como la diarrea. Tercero, el ácido carbónico puede aumentar en relación con el bicarbonato, lo que se observa en la acidosis respiratoria, que acompaña al intercambio respiratorio inadecuado. Cuarto, el ácido carbónico puede disminuir desproporcionadamente y ocasionar una hiperventilación, formando una alcalosis respiratoria. Bueno, el segundo amortiguador está constituido por las proteínas plasmáticas, que tienen la capacidad de donar y recibir radicales libres, de donde obtienen el nombre de anfotéricas. Supongamos que en el suero hubiera una molécula de ácido libre, por ejemplo, clorhídrico, se uniría fácilmente al grupo amino libre y formaría una sal neutra en el sitio correspondiente de la molécula. Y el pH de la solución se modificaría muy poco,
De manera análoga, una base libre, por ejemplo, del hidróxido sódico, formaría una sal neutra con un radical carboxilo libre de la proteína. El tercer amortiguador es la hemoglobina, que actúa en dos formas, una semejante a cualquier proteína, y la hemoglobina oxigenada, que es la más importante, se comporta como un ácido débil asocial y tiene una actividad semejante a la del sistema amortiguador corriente. Por lo tanto, la hemoglobina es un amortiguador intracelular valioso en los eritrocitos. El cuarto amortiguador es el ácido fosfórico, que tiene constantes de disociación que hacen que el HPO4 se transforme en H2PO4, que obra como un relevante amortiguador. Estos amortiguadores son parte, pero no todo lo que tenemos en el organismo para mantener un pH de 7.4. También los riñones desempeñan un papel importante, ya que tiene la capacidad de, primero, reabsorber el bicarbonato en el túbulo proximal, segundo, perder iones en el túbulo distal sobre la base de formación de amoníaco, tercero, expresión de ácidos a través de los fosfatos, lo que hace que la orina por lo general tenga un pH ácido. Por consiguiente, los riñones tienen dos grandes facultades: recuperación de bicarbonatos y expresión de iones hidrógeno. Otro órgano destacado en la regulación del pH sanguíneo son los pulmones, por la influencia que tiene la presión parcial de dióxido de carbono sobre el centro respiratorio, que favorece la expulsión de dióxido de carbono y agua a través de los pulmones cuando disminuye el pH, por debajo de 7.2, o la presión arterial de dióxido de carbono aumenta a 50 milímetros de mercurio. En la gasometría, en la aplicación clínica del análisis ácido básico, requerimos de la toma de una gasometría, una muestra sanguínea que nos indicara el estado de pH en plasma y la relación con sus sistemas amortiguadores, y se muestran los parámetros normales de una gasometría arterial y venosa a 37 grados en el cuadro que vamos a ver acá. Parámetros normales de una gasometría. Arterial venosa, ¿ya? pH arterial 7.35 a 7.45, venosa 7.32 a 7.42. La presión dióxido de carbono en el adulto 35-45, arterial y venosa 41-51. Presión dióxido de carbono en el recién nacido, arterial 30-45. Presión de oxígeno en el adulto 80-90 arterial, 25-40 en la venosa. Presión de oxígeno en los recién nacidos, 60-70. El bicarbonato, 22 a 26, arterial, dióxido de carbono, 23 a 27, EP de 0 más menos 2. Entonces, estos valores pueden fluctuar en su componente metabólico de acuerdo a la temperatura corporal, y en el componente respiratorio varían en relación con la presión atmosférica y la edad, en límites de poca repercusión práctica, como ha sido demostrado por otros autores. El bicarbonato fue escogido como representante del sistema amortiguador porque forma la mayor parte del mismo y es el componente más móvil y rápido en actuar. Este valor se obtiene de la gasometría arterial, indirectamente a través del nomograma de Sighart-Andersen, en donde el cruce de una línea que une la presión arterial, dióxido de carbono y el pH nos dará su valor. Otras medidas que se obtienen por medio del mismo nomograma y siguiendo el método que se mencionó para determinar el bicarbonato son el dióxido de carbono total y el exceso de base. El dióxido de carbono total es igual a la suma del bicarbonato más el ácido carbónico en miliequivalentes por litro. Para obtener este último valor basta multiplicar la presión arterial de dióxido de carbono por 0.03, o sea que cada milímetro de mercurio de presión arterial de dióxido de carbono equivale a 0.03 miliequivalentes de bicarbonato. Según, dióxido de carbono, ¿no? Según la ecuación mencionada anteriormente, el exceso de base es un término convencional que trata de simplificar la medición de los amortiguadores y, de acuerdo con ello, facilitar el cálculo de su reposición cuando existe un déficit de bases. La lectura se hace en valores negativos, ¿no?, cuando existe un déficit, y en valores positivos cuando hay un exceso, siendo el punto de partida el valor promedio normal del bicarbonato en sangre, donde 21 miliequivalentes por litro corresponde a 0 de exceso de base. Una vez conocidas las cifras normales y de dónde provienen, el análisis de una gasometría nos llevará a detectar alteraciones ácido-básicas habituales, las cuales se resumen en el cuadro 14.3. Trastornos ácido-básicos del organismo.
Origen metabólico, origen respiratorio o mixto. Origen metabólico, acidosis, alcalosis. Respiratorio, alcalosis, acidosis. Mixto, acidosis metabólica respiratoria, alcalosis metabólica y respiratoria. Vemos la compensación, bicarbonato, presión de dióxido de carbono y pH. Debe recordarse que las cifras menores de 7.35 de pH son sinónimas de acidosis y cifras mayores de 7.45 de alcalosis. Que todo problema metabólico tiende a compensarse por la vía respiratoria y todo problema respiratorio tiende a compensarse por la vía metabólica. Que el componente metabólico está dado por el dióxido de carbono total, el bicarbonato y el EB, y el componente respiratorio está dado por la presión arterial de dióxido de carbono. El término descompensado se refiere cuando el pH no ha podido normalizarse por los mecanismos compensatorios habituales, y el término compensado se refiere a la normalización del pH, aunque persista la alteración ácido-básica. A continuación se exponen las principales alteraciones ácido-base y su manejo. Desequilibrio ácido-básico. Una acidosis metabólica es aquella que tiene su origen en pérdidas elevadas de bases, fundamentalmente sodio, con acentuada disminución del ion bicarbonato, reserva alcalina del plasma, y en consecuencia del poder de combinación del dióxido de carbono, encontrándose en el plasma en cantidades menores a 19 milicuadratos por litro. Las principales causas de depresión de bicarbonato vienen a ser primero, un aumento del aporte endógeno de ácidos fijos, como en la cetoacidosis diabética, ante enfermedades hipermetabólicas consultivas, insuficiencia cardíaca pulmonar, estado de choque, intoxicación por salicilatos, etc. Segundo, por aumento en el aporte exógeno de ácidos fijos, como cuando se reciben sustancias como las sales acidificantes, metionina, alcohol metílico, etc. Tercero, por retención de los ácidos durante la insuficiencia renal, ante la acidosis tubular distal, la deshidratación y la insuficiencia suprarrenal. Por pérdida de bicarbonato por diarreas severas, cólera, fístulas biliares y duodenales, acidosis tubular proximal, etc. El cuadro clínico clásico es el de polihipernia o respiración de Kussmaul, que se dispara como mecanismo compensador para eliminar los iones de hidrógeno en forma de ácido carbónico y agua. El laboratorio muestra una gasometría con pH menor a 7.35 y dióxido de carbono total menor de 19 miliequivalentes por litro. El tratamiento debe de ser de acuerdo con la intensidad de la acidosis, resultado de la gasometría y la causa que la originó, dado que no puede ser igual el tratamiento de una cetoacidosis diabética que el de una acidosis producida por un cuadro de sepsis. En nuestro medio, la causa más frecuente de acidosis metabólica son las gastroenteritis con deshidratación, que generalmente no cursan con acidosis grave, y sabiendo que el riñón desempeña un papel muy importante en la eliminación de hidrogeniones, por lo general basta con la reposición de volúmenes de líquidos con solución Harman o fisiológica, y una vez iniciada la diuresis, el riñón se encargará de la reabsorción de bicarbonatos y la eliminación de hidrogeniones a través de la uresis, con lo que se controlará la acidosis. El bicarbonato de sodio solo deberá usarse cuando el pH sea menor de 7.2 y el dióxido de carbono total menor de 10 milicuavalentes por litro. La dosis de alcalinizante se calcula de acuerdo a los siguientes criterios. Si el paciente muestra signos clínicos de acidosis grave, se encuentra ante un paro cardíaco, ¿no? Paro respiratorio, y no se cuenta con los medios rápidos para la determinación cuantitativa de la acidosis, ¿no? Una gasometría arterial. Se administra el bicarbonato en forma empírica a la dosis de 2 a 4 miliequivalentes por kilogramo por dosis en dilución, 1 a 4 intravenosa directa. Y la segunda forma consiste en determinar la cantidad de bicarbonato para la corrección total de la acidosis mediante una fórmula. La fórmula siguiente, EB real menos EB ideal por 0.3 por kilogramo de peso, igual a los miliequivalentes de bicarbonato necesarios. Ejemplo, un paciente 10 kilogramos de peso que cursa con una gastroenteritis severa y cuya gasometría arterial informa pH 7.2, presión arterial dióxido de carbono de 19 milímetros de mercurio, dióxido de carbono total de 9 milimol por litro, bicarbonato 8.7 milivalentes por litro y EB 16, menos 16, y recordando que el exceso de base normal es de más menos 2,
Entonces la fórmula quedaría 16 menos 2 por 0.3 por 10 igual a 42 miliequivalentes de bicarbonato para su corrección. Como en nuestro medio contamos con ámpulas de bicarbonato de sodio al 7.5%, en el que un mililitro equivale a 0.89 miliequivalentes, en el paciente anterior se indicaría 47 mililitros de bicarbonato de sodio. La forma de aplicación más común es en bolo de 1/3 al total obtenido y diluido en 3 tantos iguales de agua bidestilada, para convertirlo lo más cercano a la isotonicidad y con ello evitar la lesión del endotelio vascular por la hiperosmolaridad del bicarbonato, lo que en el ejemplo anterior quedaría como 43 sobre 7 igual 15.7 mililitros de bicarbonato de sodio al 7.5% más 47.1 mililitros de agua bidestilada a pasar intravenoso en una hora. Los 29.3 miligramos restantes se dividen y se pueden administrar en las soluciones de las próximas 16 horas a criterio del tratante. En los casos de acidosis metabólica por cetoacidosis, azoemia, acidosis láctica, intoxicación por salicilatos, por acúmulo de otros ácidos como el metanol, ácido fórmico, paraldehído, ácido bórico, etilenglicol, ácido oxálico, alcohol etílico, etc. Lo habitual es encontrar una brecha aniónica prolongada por acúmulo desmesurado de aniones ácidos. En cambio, se encontrará una brecha aniónica normal si recibió cloruro de amonio u otras sales de cloro. Inhibidores de la anhidrasa carbónica en acidosis por útero-enteroanastomosis o diarreas con drenaje de líquido gastrointestinal por fístulas pancreáticas. O sea, en ambos casos la concentración de bicarbonato es baja. Sin embargo, en estos casos el cloro es el que se ocupa de la alteración iónica, acidosis metabólica, hipercloremia. Una acidosis respiratoria es la disminución del pH por retención de iones hidrógeno por incapacidad del pulmón para eliminar ácido carbónico en forma de dióxido de carbono y agua. Las principales causas de esta alteración son pulmonares, ¿no? Bronconeumonía, enfisema, asma, obstrucción de vías aéreas, etc. Neurológicas, poliomielitis con parálisis de músculos respiratorios, encefalitis, etc. El uso de sedantes, intoxicación por barbitúricos, morfina, anestésicos, etc. El cuadro clínico se presenta con manifestaciones francas de insuficiencia respiratoria, con polignia, aleteo nasal, tiros intercostales, disociación tóraco-abdominal, somnolencia, estupor, coma, bradicardia o taquicardia, hipotensión o hipertensión arterial sistémica, etc. En los procesos respiratorios, a la auscultación se puede detectar murmullo vesicular disminuido o datos de alveolo ocupado con estertores y espasmos o sibilancias. Puede haber dificultad para el manejo de secreciones bronquiales con ahogamiento por las mismas y alteraciones acordes a la patología primaria, como sería miosis en la autosificación por barbitúricos o midriasis en el paro cardíaco. El tratamiento consiste en corregir la causa primaria y mejorar los mecanismos compensadores mediante oxigenación, aspiración de secreciones endotraqueales, ambiente húmedo, mantener las vías aéreas permeables y usar un soporte respiratorio en caso necesario. El bicarbonato solo se usará cuando se detecta alteración acentuada en el componente metabólico de la gasometría. En los últimos años se ha utilizado la expulsión cardiopulmonar con oxigenadores de membrana con resultados halagadores. La alcalosis metabólica es una condición de origen no respiratorio caracterizada por aumento en la concentración de bicarbonato plasmático, acompañada o no de desviaciones del pH sanguíneo por encima de 7.45. Las causas más importantes de esta alteración vienen a ser primero un aumento del aporte de bases por administración de bicarbonato, segundo una pérdida de ácidos fijos, como la producida por los vómitos en la estenosis del píloro o por obstrucción intestinal alta, así como por el uso prolongado de succión gástrica. Tercero, la retención renal de bases por deficiencia orgánica de potasio, por el uso de corticosteroides o diuréticos. Otras enfermedades como la enfermedad fibroquística del páncreas. El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de bradypnea con hipoventilación pulmonar, respiración suave o superficial. El enfermo se puede apreciar hiperexcitado o presentar tetanio por disminución del calcio sérico que es llevado al hueso. También puede hacer debilidad y conmociones. El laboratorio reporta un pH y dióxido de carbono por arriba de sus límites normales altos, con potasio y cloro disminuido.
El tratamiento consiste en corregir la etiología, se puede usar solución salina, partes iguales con solución glucosada, a la que conviene agregar cloruro de potasio. La alcalosis respiratoria, esta se presenta como resultado de una hiperventilación sostenida que origina una reducción del contenido de dióxido de carbono, con o sin elevación de pH sanguíneo. Esta situación se desarrolla básicamente en padecimientos respiratorios, cardíacos, neurológicos o durante anestesias prolongadas. También puede verse en los estadios iniciales de la intoxicación por salicilatos. Y el cuadro clínico es poco significativo, ya que puede presentarse alteraciones vagas como vértigos, temblores, diaforesis, palpitaciones y en casos graves, tetano. El laboratorio informa disminución de la presión arterial de dióxido de carbono, lo mismo que el contenido de dióxido de carbono total, en tanto que el pH y el cloro están altos y el sodio puede estar normal o bajo. El tratamiento consiste en hacer respirar al paciente una mezcla de dióxido de carbono y oxígeno. El mejor método práctico para esto es respirar dentro de una bolsa de papel reciclando el propio dióxido de carbono. En evaluación, primero, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es incorrecta en el metabolismo del agua? No es evaluación para ustedes. Bien. Bien, entonces, en el estado de choque, en los objetivos específicos, acá es identificar los factores predisponentes de esta alteración, distinguir sus signos y síntomas, formular el acercamiento al problema que permite iniciar un tratamiento viable y factible. Y los puntos sobresalientes va a ser la intuición y la evaluación de los signos vitales, guían la detección de esta alteración multifactorial, la estabilización inicial marca el derrotero del problema, y el seguimiento con un pensamiento fisiológico favorece la recuperación. El concepto desde el punto de vista fisiológico se conoce como un proceso agudo y grave con deterioro del volumen sanguíneo, el deterioro del gasto cardíaco y las resistencias periféricas causado por trastornos que en forma directa o indirecta provocan una oxigenación y aporte de nutrientes inadecuados para responder a las necesidades metabólicas de los órganos y sistemas del cuerpo, manifestado por alteraciones clínicas hemodinámicas comprobables por métodos invasivos y que su pronto reconocimiento y manejo son esenciales para su pronóstico. El tema de choque séptico se aborda más a profundidad en infectología. En el periodo prepatogénico tenemos en cuenta los factores de riesgo. Agente. En nuestro medio, a pesar de la transición epidemiológica que presentamos, sigue siendo el choque hipovolémico la primera causa. Habitualmente secundaria a vómitos y diarrea con deshidratación, seguido por las quemaduras y la cetoacidosis diabética, y en segundo lugar, el choque séptico, seguido del cardiogénico y finalmente el distributivo. El huésped, tenemos alteración que no respete edad ni sexo, puede existir una predisposición genética, como sucede en el caso de las cardiopatías congénitas, donde existe un modelo hereditario poligénico o específico, como en el brazo corto del cromosoma 6, para la diabetes mellitus tipo 1. En el ambiente, los malos hábitos higiénicos dietéticos predisponen a las infecciones gastrointestinales y las lesiones traumáticas en accidentes automovilísticos predisponen a este tipo de incidentes. En prevención primaria tenemos la promoción de la salud, que se debe vigilar la higiene de alimentos y agua potable, tener control de la disposición de excretas y basura, evitar la automedicación y ver el cumplimiento de los esquemas terapéuticos que potencialmente podrían causar esta alteración. En la protección específica no existe, sin embargo, la detección temprana de las cardiopatías congénitas y el antecedente de atopías o alergias puede poner en sobreaviso para la derivación oportuna de estos casos. Debe vigilarse el cumplimiento del reglamento de viabilidad y tránsito en cuanto al uso de cinto protector y sillas pediátricas en los automóviles para evitar el mayor número posible de accidentes. El periodo patogénico, tenemos la etapa subclínica. El metabolismo aeróbico genera 36 moléculas de ATP por molécula de glucosa. El anaeróbico, 2 ATP, resultando en una producción y acúmulo de ácido láctico. Si el organismo eventualmente no puede subsanar esta necesidad y generar suficiente energía para mantener la homeostasis, se provocará la disrupción de la membrana de las bombas iónicas, acumulando sodio intracelular con salida de potasio y acopio de calcio citosólico. La hinchazón celular conlleva al quiebre celular y su muerte,
y como sucede en varios tejidos, se presenta la falla orgánica múltiple que, de ser irreversible, lleva a la muerte del paciente. La alteración metabólica puede ser por deficiencia total en la entrega de oxígeno definido como choque hipotóxico o una combinación de mala entrega de oxígeno y sustratos nutritivos como la glucosa, definido como choque isquémico, o la mezcla de ambos en el choque isquémico hipóxico, debido a que la entrega de oxígeno es crítica en ambos casos. Se considera que fisiológicamente es útil manejar el choque con base a la entrega de oxígeno que se define mediante la siguiente forma. El estado de choque se presenta cuando hay un desequilibrio entre el DO2, la oxemia, y el volumen sanguíneo. También tiene importancia el volumen latido, la frecuencia cardíaca y el volumen de llenado ventricular. Al final de la diástole, no, de la precarga ventricular, que conforma el gasto cardíaco y cuya fórmula se expresa como gasto cardíaco igual a la frecuencia cardíaca en latido por minuto por el volumen latido en mililitro por latido. Entonces, el volumen latido depende de la precarga, depende de la poscarga, de la contractilidad del miocardio. Y en el choque hipovolémico, por depresión de volumen sanguíneo intravascular, como en la gastroenteritis, el niño puede perder hasta el 20% de su volumen circulante en 1 a 2 horas. Y la pérdida de volumen intravascular reduce la precarga ventricular, el volumen latido y el gasto cardíaco con la entrega de oxígeno. Si se agrega un componente hemorrágico como en la disentería, se afecta la hemoglobina. Otras causas de hipovolemia son el vaciamiento del tercer espacio por quemaduras, sepsis y otras enfermedades inflamatorias. En la sepsis, las toxinas circulantes y los mediadores inflamatorios reducen la contractilidad y la función miocárdica. En todos los casos puede manifestarse como un choque compensado, contradescompensado, para lo cual se usan las cifras de presión arterial sistólica que se evalúa de acuerdo a la percentil 50 y que para el recién nacido se acepta en 60 milímetros de mercurio, para los infantes de 1 mes a 1 año, el 70 milímetros de mercurio, y en los mayores de 1 año, de 70 más 2 milímetros de mercurio por edad en años. Los niños con pobre perfusión y presión baja de estos parámetros se definen como choque descompensado y aquellos con adecuada presión sistólica pueden estar en choque pero compensados. En la etapa clínica, en el choque hipovolémico, sea o no hemorrágico, se observa una disminución del retorno venoso, de la presión de llenado ventricular, la precarga y del volumen sistólico. En los pacientes con pérdida de líquidos y electrolitos de volumen intravascular e intersticial, se presentan signos como el enoftalmos, depresión de la fontanela anterior, mucosas orales secas, disminución de la turgencia en la piel, retardo en el llenado capilar y extremidades frías. En aquellos con hipovolemia intravascular y aumento de volumen intersticial, en los quemados hay signos de hipoperfusión de órganos vulnerables, como trastornos del estado de conciencia, oliguria o anuria y extremidades fijas. El choque séptico puede manifestarse en forma cambiante, con gasto cardíaco bajo y resistencias vasculares elevadas, choque frío o hipodinámico, o gasto cardíaco elevado y resistencias vasculares bajas, choque caliente o hipodinámico. Es la respuesta a una infección sistémica, ¿no? Sepsis, con hipotensión persistente a pesar de la reposición de volúmenes apropiados en combinación con alteraciones de la perfusión, como acidosis láctica, oliguria, alteraciones del estado de conciencia, coagulación intravascular diseminada, síndrome de dificultad respiratoria aguda y o falla orgánica múltiple. El choque distributivo es provocado por una pérdida del tono de las resistencias vasculares, vasodilatación, con gasto cardíaco alterado, por hipovolemia funcional debido a la redistribución del volumen en la microcirculación, y el choque anafiláctico se manifiesta por dificultad respiratoria, con angioedema, hipotensión por pérdida del tono vascular e hipoperfusión por fuga de líquidos al tercer espacio. El choque neurogénico se presenta por la pérdida del tono vascular simpático y autónomo, ya que, aunque el gasto cardíaco se sostiene, la hipotensión se manifiesta por compromiso de la precarga. El choque cardiogénico se produce por deterioro de la contractilidad cardíaca, arritmias o redistribución del flujo sanguíneo, siendo la signología principal al choque hipovolémico con más hepatomegalia, galope, soplos, cardiomegalia, hipertrofia miocárdica, ingurgitación yugular y el desequilibrio del estado ácido-base con acidosis metabólica, bicarbonato sérico disminuido,
aumento del lactato sérico y diferencia A1. Arterial, 90 a 100 mililitros, porcentaje venoso, 70 a 80 mililitros, porcentaje normal, 28 a 33, mayor de 33 mililitros por ciento. Como apoyo al laboratorio y gabinete en el choque hipovolémico, sería de importancia determinar hemoglobina, hematocrito, plaquetas, glucosa y electrolitos séricos con calcio en el choque séptico, cultivos a todos niveles, gasometría arterial y venosa, ácido láctico, productos de degradación de la fibrina, citología hemática con conteo de plaquetas y urianálisis. En el cardiogénico, fórmula roja seriada, con conteo de plaquetas, electrolitos séricos, con calcio, pruebas de coagulación, gasometría arterial y venosa, electrocardiograma, placa simple de tórax y ultrasonido torácico. Una vez establecido el diagnóstico clínico, debemos continuar la vigilancia en una unidad con métodos invasivos que nos permitan evaluar el estado hemodinámico del paciente en forma constante y fidedigna a través de parámetros como la presión arterial sistémica, la presión venosa central, presión en cuña de la arteria pulmonar, gasto cardíaco por termodilución y el gasto urinario. Y las constantes hemodinámicas normales que debemos vigilar son presión arterial sistémica, sistólica 100 milímetros de mercurio, diastólica 60 milímetros de mercurio, presión arterial media 70 milímetros de mercurio, presión venosa central de 1 a 5 milímetros de mercurio u 8 a 12 centímetros de agua, presión de la arteria pulmonar, sistólica 20 milímetros de mercurio, diastólica 10 milímetros de mercurio, la media 15 milímetros de mercurio. Presión en cuña en la arteria pulmonar de 6 a 10 milímetros de mercurio. El gasto cardíaco 3.5 a 5.5 litros por minuto, ¿no?, por metro cuadrado de superficie corporal. Y el gasto urinario 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. En la prevención secundaria, diagnóstico precoz para el acceso del diagnóstico de estos pacientes, se requiere pues un alto grado de suspicacia y apoyo de una unidad que cuente con la tecnología básica de soporte vital, donde se contará con manejo invasivo que permitirá determinar parámetros fidedignos y constantes del estado hemodinámico del paciente para poder iniciar una terapéutica adecuada. El diagnóstico diferencial se estrecha si el médico utiliza una clasificación puramente fisiológica, ya que el choque hipovolémico cardiogénico se manifiesta por un gasto cardíaco bajo y unas resistencias vasculares sistémicas elevadas. En el choque distributivo hay gasto cardíaco bajo y resistencias vasculares sistémicas disminuidas. Y en el choque séptico puede haber combinaciones de ambos. Para el tratamiento tenemos la administración de oxígeno, la estabilización de la vía aérea y la colocación de 2 accesos vasculares son objetivos inmediatos seguidos de una rápida expansión con líquidos. La expansión se realiza con solución fisiológica al 0.9% o solución Harman a dosis de 20 a 60 mililitros por kilogramo en los primeros 15 a 60 minutos. La respuesta a este manejo se aprecia con una uresis de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora y solo se limitarán los fluidos en caso de tener disfunción cardíaca o necrosis tubular aguda. La administración de coloides se utiliza en los pacientes quemados y los hemoderivados encéfticos con trastornos hemorrágicos por coagulación intravascular diseminada o sangrado activo en cirugía cardíaca extracorpórea, administrando en caso necesario concentrado eritrocitario de 15 a 20 mililitros por kilogramo por dosis, concentrado plaquetario, una unidad por 10 kilogramos de peso, plasma fresco congelado, 10 a 20 mililitros por kilogramo, crioprecipitados en hipofibrinogenemia, protamina, 1 miligramo por 100 unidades de heparina, por efecto heparínico, en exclusión cardiopulmonar o ácido epsiloaminocaproico de 30 a 100 miligramos por kilogramo por dosis en fibrinólisis. Los pacientes hipotensos o con una baja perfusión a pesar de la expansión requieren medicación con vasoactivos, que será elegida de acuerdo a los efectos cardíacos y vasculares deseados. Para calcular los medicamentos usamos la fórmula 6 por kilogramo igual miligramos de medicamento que se debe utilizar en 100 mililitros de solución fisiológica. De esa solución base, cada microgota equivale 1 microgramo por kilogramo por minuto. Las más usadas son dopamina, de 2 a 5 microgramos por kilogramo por minuto,
como inotrópico y vasodilatador, 6 a 10 microgramos por kilogramo por minuto, como cronotrópico, y para aumentar resistencias vasculares, 10 a 20 microgramos por kilogramo por minuto, cuando queremos además efecto vasoconstrictor. Los incrementos serán de 1 microgramo por kilogramo por minuto, cada 30 minutos, hasta obtener la respuesta deseada. Dobutamina de 5 a 20 microgramos por kilogramo por minuto como inotrópico vasodilatador. La adrenalina en hipoperfusión refractaria, dopamina, dosis de 0.1 a 3 microgramos por kilogramo por minuto como inotrópico, cronotrópico, vasoconstrictor. La noradrenalina 0.1 a 2 microgramos por kilogramo por minuto, buscando vasoconstricción, aumento de las resistencias vasculares, efecto inotrópico y cronotrópico. Milrinona en carga de 25 a 50 microgramos por kilogramo en 10 minutos, siguiendo dosis de 0.37 a 0.75 microgramos por kilogramo por minuto, o vinagrinona en carga de 0.25 miligramos por kilogramo en 2 a 3 minutos, siguiendo dosis de 5 a 10 microgramos por kilogramo por minuto, como inotrópico, cronotrópico y vasodilatador. En la anafilaxia son esenciales la restitución de volumen y la restauración del tono vasomotor con adrenalina para evitar el desarrollo del choque no compensado. En el choque cardiogénico, las acciones dependerán de las alteraciones detectadas en la reparación quirúrgica, la falta de respuesta a las intervenciones terapéuticas, que llevan una serie de alteraciones de deterioro productivo respiratorio, hematológico, hemodinámico, conocidas como falla orgánica múltiple, que de no ser mejorados, rebasan a los mecanismos compensadores y llevan al paciente a la hipotensión refractaria, arritmia y muerte. Limitación del daño. El pronóstico de esta alteración se establece en las primeras 72 horas. La estabilización en la primera hora es primordial, no así la derivación del caso. Por lo tanto, el principio básico en estos casos es el mantenimiento de una perfusión adecuada y vías aéreas permeables para una oxigenación adecuada. Y bien, hidratación oral. En México, como en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, las enfermedades diarreicas constituyen una de las 3 causas más comunes de enfermedad y como segunda causa más importante de muerte en menores de 5 años en países en vía de desarrollo. De acuerdo con estudios efectuados por la OMS y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se estima que esta enfermedad produce anualmente 1.5 billones de episodios y de 1.5 a 2.5 millones de muertes en este grupo de edad. En vista de que este problema provoca una gran demanda de atención en los servicios de salud y por lo tanto ocupa una gran parte del tiempo de los médicos, enfermeras y otros miembros del equipo de salud de todos los países, la OMS estableció en 1978 el Programa de Control de Enfermedades Diarreicas, con el que se aumentaron en forma extraordinaria las investigaciones sobre los agentes etiológicos de las diarreas, su patogénesis y tratamiento. En México se inicia en 1948, con lo que se bajó la mortalidad en aproximadamente 55% por deshidratación secundaria a gastroenteritis. Según UNICEF, con el manejo efectivo se puede evitar 90% de las muertes con independencia del tipo de diarreas. Bases científicas de la terapia de rehidratación oral. El organismo absorbe normalmente el agua y electrolitos que necesita mediante la ingesta de bebidas y alimentos. Cuando existe diarrea y vómitos, se reduce el volumen de agua y electrolitos que entran en la sangre, pero además aumenta la secreción de la mucosa hacia la luz intestinal, con la aparición de pérdida de líquidos y electrolitos en forma de diarrea, que conducen a un desequilibrio conocido como deshidratación, que será más grave cuanto mayor sea el número y volumen de las evacuaciones diarias. En el decenio 1970-1979 se efectuaron diversas investigaciones que condujeron al descubrimiento de que en el intestino del ser humano el transporte ligado de glucosa y sodio en proporción equimolar persistía en caso de diarrea y se aumentaba la absorción de agua. Este hallazgo fue considerado por la revista Lancet como el avance médico del siglo. La absorción conjugada de glucosa y sodio en el intestino delgado se favorece en presencia de pH alcalino y se lleva a cabo en forma activa. En el interior de las células intestinales, los enterocitos, la glucosa y el sodio se dirigen en forma parcial a los espacios intercelulares, donde crean un gradiente osmótico que favorece la absorción de agua y otros electrolitos, principalmente potasio, que pasan finalmente a la circulación sanguínea, plasma,
por cambios de la presión osmótica. Este descubrimiento dio el respaldo científico a la terapia de hidratación oral, a la que en opinión de la UNICEF y OMS logra reducir de manera notable la mortalidad por enfermedades diarreicas sin importar su etiología o el grado de nutrición del paciente. El uso de THO está evitando 750.000 a 1 millón de muertes por deshidratación cada año en pacientes menores de 5 años por enfermedad diarreica en todo el mundo. Es importante señalar que además de conservarse la absorción intestinal de agua y electrolitos, también se mantiene la capacidad de absorción para otros nutrientes en más del 50%. La fórmula de la solución para hidratación oral, se ha estado probando fórmulas para la se ha probado fórmulas para el tratamiento de hidratación, para la terapia de hidratación oral en todo el mundo en los últimos 20 años, tomando como base la diarrea de tipo colérica, con concentraciones de sodio que van de los 60 a los 90 milimol por litro, tratando de encontrar la fórmula ideal. Y en la actualidad la OMS y la UNICEF recomiendan lo siguiente: cloruro de sodio, 3.5 gramos por litro de agua; citrato disódico dihidratado, 2.9 gramos por litro de agua; cloruro de potasio, 1.5 gramos por litro de agua; glucosa, 20 gramos por litro de agua. Y esta fórmula, conocida también como suero oral, viene en sobres individuales que al diluirse en 1 litro de agua proporcionan 90 milimol por litro de sodio, 80 milimol por litro de cloro, 20 milimol por litro de potasio, 10 milimol por litro de citrato y 111 milimol por litro de glucosa. La molaridad total de la glucosa es 311 milimol por litro, que es semejante a la del plasma. La preparación del suero oral, ya que la UNICEF recomienda que para incrementar el empleo de la terapia de hidratación oral se debe acelerar su uso en el hogar a través de la educación de los familiares, en especial las madres. Estas deben aprender a preparar la solución oral mediante explicaciones claras, precisas y detalladas, junto con una demostración práctica. Se aclara que previo al lavado de manos, se vacía todo el contenido de un sobre en 1 litro de agua hervida a la temperatura ambiente y se mezcla hasta disolverse a la perfección. Una vez preparado, el solución oral se usará solo dentro de las siguientes 24 horas. Pasado ese tiempo, se desechará el sobrante y se preparará un nuevo litro para evitar la contaminación de la solución. No se sugieren soluciones caseras, debido a la dificultad para medir con exactitud los componentes. En México, la fórmula se distribuye concentrada en polvo y envasada en sobres para disolver en 1 litro de agua con el nombre oficial de Vida Suero Oral. Existen otras presentaciones en polvo, electrolitos, PTN y Umesalil, cuya preparación es igual, Vida Suero Oral. Se puede conseguir en sabores para facilitar la aceptación del paciente. Y de las soluciones orales listas para su administración, muchas no llenan los requisitos para la fórmula OMS-NIFEP, ya que la gran concentración de azúcar agrava las diarreas de las presentaciones comerciales. Electrolito pediátrico, Pedialitri BC90, llenan los requisitos. 7 años después de su inicio, a partir de los primeros estudios clínicos sobre la utilidad del suero oral, ya con 90 milivalentes por litro de sodio, empezaron a publicarse reportes sobre su reducida aceptación y el peligro de desarrollar hipernatremia. Y con base a estudios realizados en otro tipo de diarreas, no específicamente cólera, se detectó que estas tienen pérdidas de 40 a 70 milivalentes por litro de sodio, por lo que se desarrollaron soluciones con 60 milivalentes por litro de sodio, que proveen otra herramienta de utilidad para las diarreas como las desarrolladas por rotavirus y otras a través de soluciones como el Pedialit SR45. En los planes de tratamiento de terapia por hidratación oral, para facilitar el manejo del paciente con diarrea, se han diseñado 3 planes de tratamiento diseñados con las letras A, B y C. Y es importante definir el estado de hidratación del paciente para decidir su manejo. Entonces, en el cuadro siguiente se concentran los principales datos clínicos para evaluar. ¿Ya? Por las características de los capítulos se pondrá referencia en planes A y B. Y el plan C es el tema anterior, el tema de choque. El Vida Suero Oral es útil para prevenir y tratar la deshidratación desde recién nacidos hasta ancianos, sin importar el estado nutricional de los pacientes o la etiología de diarrea. Bien, ¿cómo evaluar el estado de hidratación de un paciente? ¿Ya? Vamos a ver síntomas o signos, como estado general, ojos, boca y lengua, respiración, sed,
elasticidad de la piel, pulso, llenado capilar, fontanela, en el caso de lactantes. Y de acuerdo a eso, veremos si está bien hidratado, deshidratado o en un choque hipovolémico. Y de acuerdo a eso, el plan de tratamiento. Plan A, si está bien hidratado. Plan B, si está deshidratado. Y plan C, en choque hipovolémico. Entonces, hay que observar, en el caso de bien hidratado, el estado general es alerta, los ojos son normales, cierro con lágrimas, boca y lengua húmeda, respiración normal, sed normal, y al explorar, la necesidad de la piel está normal, pulso normal, necesidad capilar en menor de 2 segundos, en el caso de un lactante, normal, decides plan A. En el caso de un paciente deshidratado, plan B, estado general, está inquieto y irritable, los ojos están hundidos, llora sin lágrimas, boca y lengua secas, saliva espesa, respiración rápida y profunda, la sed aumentada, bebe con aridez. A la exploración, necesidad de la piel, el pliegue se deshace con lentitud, es mayor de 2 segundos, el pulso es rápido, el llenado capilar es de 3 a 5 segundos, la fontanera está hundida en caso de lactante. Si está en choque hipovolémico, vamos a tener un paciente con estado general inconsciente hipotónico. No puede beber, su pulso es débil, ausente, su llenado capilar es mayor de 5 segundos. Entonces, para el plan A es para prevenir deshidratación y desnutrición. Se capacita a la madre o al responsable del cuidado del paciente con diarrea para continuar su tratamiento en el hogar o para iniciarlo en forma temprana en futuros episodios diarreicos, siguiendo el ABC de las diarreas. Alimentación continua, bebidas abundantes, consultas efectivas. La primera regla es para mantener la nutrición, la segunda para prevenir la deshidratación y la tercera para evitar o tratar en forma oportuna las complicaciones que ponen en peligro la vida del paciente. La alimentación continua se refiere a no interrumpir la alimentación habitual, ya que los líquidos no reemplazan la necesidad de ingerir alimentos, y en los casos en que el niño se alimenta solo con la leche humana, deberá continuar tomándola con mayor frecuencia. Si la leche es de vaca, podrá seguir ingiriéndola en pequeñas cantidades, pero con mayor frecuencia. No se debe suspender la alimentación y se estimulará al paciente que coma todo lo que quiera. Dar comidas en poca cantidad, con mayor frecuencia, cada 3, 4 horas, porque se digiere con mayor facilidad y el paciente los acepta mejor. No introducir alimentos nuevos durante la diarrea. Cuando remita la enfermedad, se dará al paciente 1 o 2 comidas extras cada día durante 1 o 2 semanas para recuperar la pérdida de peso ocasionada por la enfermedad. En las bebidas abundantes, para prevenir la deshidratación del paciente, debe tomar líquidos con frecuencia y con mayor cantidad de lo habitual. De los líquidos que ingiera debe darse preferencia a los siguientes, ¿no? Atole de arroz o maíz, sopa de zanahoria, lenteja o papa, caldo de pollo desgrasado, agua de coco verde, incluso el agua simple complementada con alimentos que tiene sodio, potasio y glucosa. Además, se debe ofrecer oral a libre demanda o una dosis de media taza, 75 mililitros en menor de un año, o una taza, 150 mililitros, en mayor de un año, después de cada evacuación diarreica con taza o cuchara. El uso de cucharita o gotero es conveniente, ya que ofrecen cantidades pequeñas y uniformes que no proporcionan dilución de aire, vómito o contaminación, frecuente en biberones mal aseados. Se debe evitar los líquidos muy azucarados, jugos embotellados o enlatados y bebidas gaseosas, ya que su gran concentración de azúcar, con su alta tonalidad, agrava la diarrea debido a que el gradiente osmótico se hace hacia la luz del intestino y no hacia el interior del organismo. En las consultas efectivas es aquella que capacita al familiar responsable del paciente para su tratamiento en el hogar, incluido el conocimiento de signos tempranos de deshidratación, como el aumento de la sed y otros datos de alarma para consultar de manera oportuna. Entonces, el paciente debe regresar a consulta, si no mejor en 2 días, o se aparece cualquiera de los signos siguientes, ¿no? Numerosas heces líquidas, vómitos frecuentes, sed intensa, orina escasa, oscura, poca ingesta de líquidos y alimentos, fiebre o sangre en las evacuaciones. En el plan B tenemos eh, para tratar la deshidratación por vía oral. Se debe aplicar cuando el paciente presenta deshidratación leve o moderada y se recomienda las siguientes 5 reglas. Hidratar con suero oral, dosis 100 mililitros por kilogramo de peso, tiempo 4 horas, fraccionada cada 30 minutos, con taza y cuchara. En la hidratación inicial, el paciente deshidratado se deberá atender en los servicios de salud de cualquier nivel, clínica, hospital o consultorio, con la supervisión del personal de salud, la cantidad de suero oral calculada en 100 mililitros por kilogramo en 4 horas, 25 mililitros por kilogramo por hora,
Permite reponer pérdidas previas, 50 80 mililitros por kilogramo por hora, y pérdidas actuales, 5 mililitros por kilogramo por hora. En un paciente con deshidratación leve o moderada y con evacuaciones no muy abundantes. Ejemplo, si un paciente pesa 4 kilogramos, le corresponde 400 mililitros, calculando a 100 mililitros por kilogramo de suero oral en 4 horas. Eso equivale a 100 mililitros cada hora, por lo que se indica a la madre ofrecerle 50 mililitros cada 30 minutos, cada 20 minutos, descansando 10 minutos después de cada toma. El tiempo de hidratación puede variar de 2 a 8 horas, de acuerdo con el grado de deshidratación, pérdidas por heces o fiebre, así como el grado de aceptación del suero oral por el paciente. Refraccionar las tomas cada 30 minutos es para no rebasar la cantidad gástrica y evitar o disminuir los vómitos. Sin embargo, si el paciente no presenta vómito o distensión abdominal, se puede ofrecer el suero oral cada 20 minutos. En el hospital para el niño del DIF de Toluca se maneja el esquema de cada 20 minutos desde 1987, con resultados similares al de 30 minutos en más de 10.000 pacientes tratados en la unidad de hidratación oral. El suero oral se ofrece a temperatura ambiente, ya que el frío retrasa el vaciamiento gástrico y caliente puede inducir vómitos. La administración será con taza o cuchara por las razones expuestas en el plan A. Y en la evolución, hacia las 4 horas de iniciar el tratamiento de hidratación oral, el paciente persiste deshidratado, se le ofrecerá en las siguientes 4 horas una cantidad igual o mayor de suero oral. Si se corrige la deshidratación, pasa al plan A. Si a pesar de la terapia de hidratación oral el paciente empeora o la deshidratación no se corrige en 8 horas, deberá valorarse el uso de hidratación parenteral, el plan C. En la gastroclisis, una alternativa para la administración del suero oral puede ser la hidratación por sonda nasogástrica, que se indicará en las siguientes condiciones. Primero, vómitos abundantes, más de 3 por hora, rechazo o no aceptación de la vía oral, distensión abdominal sin otros signos, tasa alta de diarrea, más de 3 evacuaciones por hora o 10 mililitros por kilogramo por hora. Se administra el suero oral a dosis de 15 a 25 mililitros por kilogramo por hora, hasta mejorar la hidratación y tolerar la vía oral. Si a pesar del uso de la sonda nasogástrica empeora el estado de hidratación o persiste el vómito, la distensión abdominal o la tasa de diarrea durante 4 a 6 horas, se valorará la hidratación parenteral, en plan C. Una tasa alta de diarrea, algunas toxinas de enteropatógenos, ¿no? E. coli, vibrio, cólera, ocasionan abundante secreción intestinal de agua y electrolitos, produciendo tasa alta de diarrea, más de 10 mililitros por kilogramo por hora, o más de 3 evacuaciones por hora. También ocurre en enfermos que recibieron soluciones hiperosmolares con altas concentraciones de azúcar. En la mayoría de los pacientes, el gasto fecal disminuye durante las primeras horas de terapia por hidratación oral, y cuando persisten por más de 4 horas, la administración de atole de arroz constituye otra alternativa para permitir la hidratación oral y bajar el gasto fecal. Su preparación se realiza con 50 gramos de harina de arroz en 1 litro de agua hervida, sometidos a cocción durante 10 minutos, reponiendo el agua evaporada para completar 1 litro. Se administra igual que suero oral a temperatura ambiente, con taza y cuchara, o sorbos por gastroclisis. En el plan C es para el tratamiento rápido de choque hipovolémico. Cada vez son menos los pacientes que acuden al hospital o a la clínica en estado de choque hipovolémico, como resultante de la deshidratación por diarrea o con cualquier otra complicación grave que requiera reposición de líquidos intravenosos por tiempo corto debido al uso de terapia de hidratación oral. En general se requiere no más de 3 a 4 horas, y la mayor parte de ellos completan su hidratación por vía oral a dosis de 25 mililitros por kilogramo por hora en las 3 horas siguientes. En el plan D hay un tratamiento de enfermedad diarreica con complicaciones. Cuando el paciente presenta enfermedad diarreica con complicaciones, casos especiales, debe ser atendido de preferencia en un hospital que cuente con recursos materiales y humanos capacitados. Estos casos especiales incluyen aquellos pacientes con, primero, diarrea de más de 14 días de evolución, evacuaciones de moco y sangre, distensión abdominal progresiva, desnutrición grave, grado 3, con menos del 40% de su peso ideal, fiebre persistente o mayor de 39 grados centígrados, presencia de otras complicaciones, bioparalíticos, excesos, convulsiones, etc. Y en las concentraciones de la terapia de hidratación oral, aunque la terapia de hidratación oral ha demostrado ser útil en pacientes con deshidratación por diarrea aguda, porcentajes que van de 36 a 92%, existen casos en los que por situaciones especiales no deben ser sometidos a esta terapia.
estado de choque, alteraciones de la conciencia, distensión abdominal, eh, ujú, ilioparalítico, ¿no? O cualquier alteración que obstruya el tránsito intestinal, problemas renales, anuria, ira, etc. Insuficiencia renal aguda. Vómito persistente, crisis convulsivas o alteraciones metabólicas que no corresponden a una terapia de nutrición oral. En conclusión, la solución oral de la OMS-UNICEF, recomendada para el manejo de la diarrea, se utiliza con éxito en todo el mundo. Es un método barato, fácil de manejo y en el cual participa la madre o algún familiar responsable en forma activa. La terapia de nutrición oral puede usarse en todos los medios, en cualquier grado o tipo de excepción sin choque, a cualquier edad y grado de nutrición, sin importar la etiología de la diarrea. El tiempo de terapia de detección oral es más corto que el utilizado para la detección parenteral, disminuye la estancia hospitalaria o evita la hospitalización, facilita la introducción rápida de alimentos y mejora por consiguiente las medidas nutricionales. Y bien, sería todo.